En nuestros estudios, Juan de Bandi, te agradecemos, sabemos que venís de una comisión, pero antes anunciar que también nos acompaña un periodista amigo estrella de Chascomús, Julio Giribaldi. ¿Cómo les va? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Gracias, Juan, por venir a Jaurechianos. Tuviste comisión de educación con distintos gremios. Se está debatiendo la emergencia en infraestructura escolar, el presupuesto 2019, ¿cómo viste? Sí, tenía comisión de educación, sí, no con distintos gremios, era una reunión, en realidad habíamos venido planteando nosotros con fuerza que la comisión estaba muy quieta, que no se venía reuniendo y sobre todo que no se venían trabajando algunos proyectos que para nosotros son muy importantes, proyectos que algunos no son ni siquiera nuestro bloque, algunos son del bloque de la izquierda, de Guillermo Kane, y solicitudes de informe nuestras también, temas que son importantísimos. Bueno, la educación, ustedes saben en cómo camina en la provincia, y en paralelo, en distinto horario, la comisión se atrasó. El Frente de Unidad Docente Bonaerense le había pedido al bloque de diputados y de senadores de Unidad Ciudadana, el Frente para la Victoria PJ, así es el nombre de los bloques, una reunión vinculada con empezar a conversar sobre cuestiones del presupuesto. El presupuesto de la provincia, todos ustedes saben que todavía no está presentado, obviamente. Entendemos que la gobernadora María Eugenia Vidal está esperando que se apruebe el presupuesto nacional, pero sí, obviamente, estamos en total conocimiento y tenemos ya el bagaje de 3 presupuestos que nos indican y que nos van marcando cómo se va subejecutando el presupuesto del 2018 y qué cosas entendemos que en un presupuesto nacional de ajuste de 400.000 millones de pesos, estimativamente más o menos, sin saber en realidad cuánto se va a ir el dólar y en cuánto va a terminar la inflación, va a tener obviamente un correlato de presupuesto de ajuste en la provincia de Buenos Aires, sin paritaria, récord histórico de paritaria sin resolución, así que el Frente de Unidad Docente Bonaerense quería conversar con nosotros, quiere conversar con todos los bloques, y en esas cosas que a veces surgen de la improvisación terminó habiendo una reunión, podemos decir, de una parte de la comisión. Había algunos legisladores, estaba el presidente de la comisión, Guillermo Castelo, y también el diputado Bardón, del oficialismo, quiero decir. Después estaba Lauro Grande, estaba yo, y había algunos asesores del bloque del Frente Renovador, y de otros diputados más, y bueno, se dio una charla profunda donde este Frente de Unidad pudo hacer algunos planteos en términos de lo que está pasando y de lo que querrían que la comisión de lo legislativo trabaje también, digamos, ¿no? O ayude a trabajar en función de la tremenda crisis que sufre la educación de la provincia de Buenos Aires. Juan, tenemos en esta ciudad 40 escuelas que hace 2 meses que no tienen clase, por distintas... 600 en la provincia. 600 en la provincia y por distintas dificultades edilicias y de infraestructura. ¿Es necesario declarar la emergencia en infraestructura en la educación pública de la provincia de Buenos Aires? Sí, claramente. 523 o 24 se animó a poner en números precisos Silvia Almazán dentro del Frente de SUTEBA, hoy sin clases. Arrancó, creo que Silvia explicó, con 700, creo, sin clases, los números puntuales, pero bueno, fue hace poquito la reunión, ahora, hace un ratito, así que quiero recordar bien esos números. Y como ejemplo, es una quizás situación de desastre. Tremendo, de desastre tremendo y de total deterioro en estos últimos casi 3 años, porque son casi 3 años donde claramente no ha habido ningún tipo de mantenimiento de las escuelas de la provincia de Buenos Aires. No solo no se cumplió con los 3.000 jardines para el país, que si pensáramos en el 40% o en el 20% de la coparticipación respecto de la provincia de Buenos Aires, no serían menos de 500 jardines construidos en la provincia de Buenos Aires, concretamente en números, ¿no? De esos 3.000, siendo generoso, bajando... Son jardines que están paralizados, bajando, ¿no? Cada vez más, jardines no construidos... Claro, a mitad de camino. En términos de los jardines maternales, educación técnica intervenida, el planteo de achicar más de 1.600 horas en términos de la educación técnica, el cambio y el cierre de los bachilleratos de adultos de la modalidad secundarios, el pase a adultos de esa modalidad, la paritaria no cerrada, como les decía recién, récord, con un sueldo estancado desde el 2017
hasta hoy, porque esos adelantos unilaterales que ni siquiera se van incorporando porque son por única vez, digamos, en cada uno de los casos, como explicaba muy bien hoy, ni siquiera se ven reflejados en el aguinaldo. Y eso es lo que te demuestra que el sueldo está verdaderamente estancado y que eso no se puede discutir. Y bueno, como ejemplo te decía Moreno, donde surgió una discusión interesante, donde se planteaba que hay de las 200 y pico, disculpas a la audiencia por no tener el dato exacto, pero las 200, más de 240 o 40 servicios educativos que hay en Moreno, con 160 y pico de edificios, si mal no recuerdo, hubo una discusión entre si había 75 funcionando o si había 4. Esa es la discusión. A ese nivel de diferencia de criterio. El oficialismo nos decía que ya había 75 escuelas y el FUD chequeando luego en los teléfonos. En eso las nuevas tecnologías sirven, la velocidad de la información ahora ayuda en esas cosas para chequear que finalmente, en principio parecía que eran 2, pero que son 4 solamente las escuelas que funcionan. De 200, Moreno. Claro. De 200 establecimientos. Lo digo en línea con el ejemplo de La Plata, que es absolutamente contundente. Una escuela no funcionando en La Plata es gravísimo. Me acaba de mencionar 40, más o menos uno conoce el caso, sumado a lo que pasa todos los días con las amenazas de bomba, que es un tema que la Comisión de Educación viene planteando también para ver qué podemos abordar. Bueno, en mi caso particular, en 3 de febrero, también me toca que haya amenaza de bomba y también nos toca que haya muchas escuelas que estén en condiciones paupérrimas y que hayan estado cerradas y que haya verdaderamente una emergencia. Así que a tu pregunta, sí, yo te digo que sí, que estoy convencido y que fue muy importante que la legislatura en su totalidad, con el reconocimiento de Cambiemos finalmente, haya aprobado o le haya dado media sanción a la ley de emergencia en infraestructura edilicia escolar. Lo digo así para poder ponerle el marco, porque creo que tiene media sanción porque logramos encontrar la manera de ponerle un límite al reclamo y entonces objetivarlo en términos de decir, hoy las escuelas de la provincia de Buenos Aires no están en condiciones de habitabilidad. A nivel de infraestructura, hay muchísimas cosas más para mejorar, desde las políticas socioeducativas, infinidad de cosas, pero en términos de lo más grave, hoy a nivel de infraestructura, las escuelas de la provincia de Buenos Aires carecen de la posibilidad de habitabilidad, no hay condiciones. El caso Moreno, el caso Sandra y Rubén, que claramente, como decimos siempre, lo vamos a manifestar con claridad también ahora acá, así casi simbólicamente, esa tragedia evitable, para ponerlo con todas las palabras, es evitable, si lo escribiéramos, lo pondríamos todo con mayúscula, para remarcarlo, evitable, pudo haber pasado en otros lugares también. Sí, y puede pasar mañana. Por supuesto. Claro. Hoy empezaban a enumerar las situaciones de las escuelas con el agua, con el gas, con las paredes electrificadas, y la verdad es que me parece que sobre estas cuestiones lo que hay que hacer es hacerse cargo. Creo que reconocer la emergencia de parte del bloque de diputados de Cambiemos y que en definitiva, no sé, supongo yo la gobernadora Vidal les haya mandado a decir voten la emergencia, tuvo que ver con decir no nos podemos hacer mal los distraídos con esto, también en algún punto que este mecanismo nos fortalezca para poder tomar la rienda del asunto, que esa bicameral se cree, que ese informe que reclamamos en la emergencia se termine de redactar, que se cumplan los plazos y que rápidamente algo tan básico como la educación, que es un derecho, pero que a veces pareciera que está en duda, se pueda cumplir en las condiciones básicas, porque la emergencia plantea condiciones de habitabilidad, no dice que las escuelas... Estamos hablando de gas natural, claro, o de que los techos no se llueven. Claro, tal cual, exactamente. Sin ir más lejos, el lunes amaneció la escuela número 8 de La Plata se le había caído el techo. Del fin de semana le apareció el techo caído. Podría enumerarles en el caso que tengo cerca, que es Chascomús, escuelas cotidianamente está el parte, hoy no hay clase, mañana no hay clase, una semana de espera. Tal cual. Escuelas industriales, escuelas provinciales. Hoy surgía justamente en la comisión, antes de esto que pasó, que
digamos, el fútbol se acercó y todo. Estábamos charlando un proyecto, hay una solicitud de informe del diputado Miguel Funes que tenía que ver con las escuelas del Delta y con las escuelas rurales, que viene imagínense que esa situación, recordarán, se hizo que sucedió, se hizo pública a principio de año, en enero, febrero, digamos, ¿no? Exactamente. Y en realidad cuando el FUT planteaba los reclamos, una de las primeras cosas que comentaba es que los últimos 2 días, hoy de nuevo sí había habido, pero los últimos 2 días no había habido clases en las escuelas del Delta porque no había habido transporte en las escuelas del Delta. Entonces habíamos estado discutiendo la pertenencia o no, y en algunos casos no importa quiénes puntualmente, pero hasta esa cosa de decirte, bueno, este proyecto en definitiva ya pasó, porque las escuelas al final no cerraron. Bueno, si no cerraron, contestalo y contestanos que no cerró ninguna escuela y contestar la solicitud de pedido de informe con esos datos, y en definitiva entonces está todo bien. Y alguien trajo la realidad. Y el cachetazo a la media hora termina siendo ese, digamos. Vos decís, es tremendo, con respeto, porque uno no quiere usar la chicana tampoco como mecanismo, pero cuando me tocó poner alguna palabra en la reunión, porque más que nada fue por ahí una conversación, por suerte, muy respetuosa, muy constructiva y productiva, me parece a mí, para la comunidad de la provincia de Buenos Aires. Guillermo Castelo y los distintos referentes del FUT fueron los que más hablaron, pero en algún momento uno también puso una palabra, y la verdad yo lo puse como ejemplo, es que habíamos estado discutiendo la cuestión de una solicitud de informe, y ustedes traen esa información y salta a la luz enseguida, digamos. Es así, donde se aprieta, duele. Este nivel de cinismo que tienen algunos diputados, algunos dirigentes de Cambiemos, funcionarios y hasta la misma Vidal, comenzó el debate del presupuesto nacional con un claro ajuste, nos comentaba Carlos Castañeto, con un ajuste brutal sobre lo social, manteniendo el presupuesto y ampliándolo en materia de seguridad. ¿Cómo ves la discusión que se va a dar en torno a la provincia de Buenos Aires? Y la verdad que en alguna oportunidad, en alguna reunión que mantuvimos los diputados nacionales con los legisladores provinciales, recuerdo la metáfora, pero simbólica, que nos planteó en la reunión Axel Kicillof cuando decía, este presupuesto necesita un traductor, porque este no es el presupuesto del Estado Nacional, es el presupuesto del FMI. Viene en inglés. Y viene escrito en inglés, exactamente. La verdad que en el momento uno se ríe y después te das cuenta de decir, me río para no llorar, porque, bueno, hicieron los diputados nacionales una descripción exhaustiva. A Carlos Castañeto hoy recién lo debe haber explicado mucho mejor de lo que se los voy a poder explicar yo, pero como yo decía al principio, es un presupuesto que requiere para ese tan famoso déficit cero, 400.000 millones de ajuste, claramente, y más de 150.000 millones de esos 400.000 millones los tienen que hacer las provincias, y prácticamente Macri te entrega un vademecum, o Lagarde te entrega un vademecum de posibilidades donde te dice, toma, yo te doy todas estas posibilidades, de acá elegí dónde recortás. Es un vademecum de posibilidades de recorte. Educación, salud. Exactamente. Y en esa línea, la provincia de Buenos Aires, de esos 150.000 millones, si pusiéramos en números generales, más o menos será en función, como decíamos, del dólar, de la inflación, de lo que se requiere y de todo eso, no debe ser menos, siempre no es menos del 40%, con lo cual no son menos de 80.000 millones de pesos de recorte en la provincia de Buenos Aires. Eso nos espera a nosotros. Eso nos espera. Subejecuciones en el 2018, que no son subejecuciones en realidad, que uno las debería mirar técnicamente como subejecuciones, pero es directamente decir el dinero no estuvo. Y como hoy se planteaba, si el dinero, por ejemplo, en educación, ya que estábamos con el tema, no estuvo para aumentarle el sueldo a los docentes, tampoco estuvo para cumplir las cosas básicas que tienen que ver con el funcionamiento, no solo la infraestructura, sino el funcionamiento de la educación. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Y la plata, claramente, en una provincia que se endeudó tremendamente en estos 3 años, está en los compromisos que tiene que asumir cada día más la provincia, y que nosotros creemos que ya son insoportables,
aunque la palabra suene, pensémosla en el mejor término de la palabra, ya no se pueden soportar, como dice la palabra, con ese nivel de gravedad. Y si nosotros no votamos los presupuestos anteriores, no porque poníamos palos en la rueda, porque creíamos que era razonable, porque lo veníamos diciendo, porque es fácil decir que pones un palo en la rueda, cuando en realidad Vidal fue construyendo la gobernabilidad y fue cogobernando con el Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires durante los 2 primeros años, y ahora también en el último presupuesto, por lo menos con otras ayudas más también, en términos de conseguir las manos. Nosotros le decíamos todo el tiempo, lo que está pasando ahora lo van a pagar nuestros hijos y lo van a pagar nuestros nietos, que es tener una provincia endeudada en estos 2 años en más de 150.000 millones de pesos. No son errores. Pero o sea, por claramente, supuesto que no son errores, son decisiones, es la forma y es la decisión que se tiene. Decisiones políticas. Pero claro que sí, son decisiones políticas. ¿O quién pensaría, haciendo un salpicón entre lo nacional y lo provincial, que Mauricio Macri y María Eugenia Vidal decidieron que en lugar de dar una discusión seria y profunda con los gobernadores para rediscutir el fondo del conurbano, se la sacaron a los jubilados, a las madres de la asignación universal, a los jóvenes del Progresar y a los veteranos de guerra de Malvinas? Cuando vos decís, le sacaste la pensión a los veteranos de guerra de Malvinas, yo te digo que no lo pensaste. Es una decisión tomada, pergeniada y por la positiva de decir, así me hago de los 100.000 millones que necesito para poder, por ejemplo, devolverte el supuesto fondo del conurbano que nosotros en sesión rebautizamos como el fondo de los jubilados. hoy hay una movilización por el tema de las pensiones. Pensiones por discapacidad, ¿no? Un sector donde han recortado increíblemente. Pero es tremendo. Nadie eso. lo pudo haber imaginado. Y no sale en ningún lado. No sale en ningún lado. El otro día, no me voy a poder acordar y ponerme mal ejemplo para hablarlo en la radio, que hablamos a una velocidad que no es una conversación de amigos, y entonces no recuerdo cuál fue el tema, justo hubo un tema muy importante junto con esto. Pero yo trataba de explicárselo a los compañeros, a las compañeras, porque charlábamos de esto. La peor noticia de hoy no fue tal o cual tema, es lo de las pensiones. No sale en ningún lado, no salió en ningún lado. Recortaron las pensiones y pasa de una manera que te dicen, te obligan a hacer algo que es imposible de hacer, porque después vos tenés que presentarte en ANSES, y cuando te presentás en ANSES es imposible porque es una máquina, se convirtió en una máquina de impedirte, lo dicen los propios empleados de ANSES, que todos conocemos, que es imposible, que es un trámite imposible, y aparte, si no estás en tema fino, ni siquiera te enterás y se te vencieron los plazos, porque los plazos que ponen son para que no los puedas cumplir, para supuestamente autoacreditar que tenés todo como corresponde. Una cosa que no es imposible de entender, salvo que comprenda verdaderamente que hay otra mirada totalmente distinta y que se está construyendo nuevamente un país donde el Estado viene a ser básicamente un administrador, concretamente, de digamos, las malas noticias, porque verdaderamente este gobierno nos va llevando una vez más, con cada decisión que toma, a pensar claramente que no podemos no se puede proyectar más un Estado que verdaderamente tome decisiones en favor de construir estratégicamente un país, en este caso simbólicamente la patria, pero no pasa más, no está pasando y no pasa más. Juan, pensando en este escenario de recesión económica, de desgaste social, de conflictividad social en las calles, lo vemos todos los días acá, ¿cómo ves el diciembre de este año? Sabiendo que es muy sensible para el argentino ese hecho, ese mes, con los hechos históricos, con la cuestión de la Navidad, de la fiesta, de que no esté el billete. Mira, te tengo que decir la verdad, yo veo el difícil hoy. Claro. Sí. Y el mañana. Diciembre está lejos todavía. Diciembre está muy lejos todavía. Pero me preocupa muchísimo diciembre. Siempre me preocupó. Me preocupó cuando éramos gobierno nosotros, por lo que explicás vos y por un montón de cuestiones. Y me preocupa mucho más ahora con un Estado prácticamente parapolicial, por decirlo de alguna manera, que aparte, frente al desborde de las necesidades de
de nuestras comunidades, que están en los barrios más humildes, de las personas que están desesperadas, de las personas que hoy no llegan a fin de mes porque la ecuación no le da de ninguna manera, y donde en diciembre todo eso se exacerba de una manera muy especial, inclusive en el ideario de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, porque obviamente las fiestas emocionalmente generan un montón de cosas, porque las necesidades, porque es fin de año, porque hay un doble cansancio por un montón de cosas más. Me preocupa porque me preocupa primero que para mí es muy importante lo que se construyó desde el 83 hasta hoy, con todo lo que eso implica, y sobre todo lo que se pudo construir los últimos 12 años anteriores al gobierno de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal, que tienen que ver con Néstor, con Cristina y con un país para todos y para todas. Me preocupa por eso, y me preocupa también por la salud, por el bienestar de esas barriadas que en definitiva van a ser las que seguramente frente a cualquier situación que se suceda van a ser brutalmente reprimidas. Bueno, porque veo eso. Iba a preguntarte, ¿este es un gobierno que sale con represión? Por supuesto. Míralo en la plaza de los dos congresos, en el día de la votación de la reforma previsional. Míralo con astilleros. Sí. Míralo en astilleros. Por supuesto que sí, claramente. O sea, la conflictividad social, según tu visión, termina para este gobierno con represión. Sí, totalmente. No hace falta más que escucharla a Bullrich. Claramente, a nivel nacional lo digo, por supuesto. Sí, es más, hace 2 semanas, Míralo en las primeras, recuerdo las primeras movilizaciones del Posadas, no tanto quizás las últimas, pero las primeras movilizaciones del Posadas. Míralo cuando el Frente de Izquierda quiere el día del último paro, y los paros anteriores también, en Panamericana o en Acceso Oeste, donde sea. Ellos tienen la decisión en esos días de hacer un paro activo con movilización, y enseguida claramente hay todo un dispositivo. Sí, claramente, yo creo que sí, que es un gobierno que está dispuesto a reprimir, digamos, la protesta en ese sentido, y mucho más en los barrios más humildes y frente a situaciones como estas, porque de ninguna manera se detiene ni por un... Cuando yo veo las decisiones que se toman, cuando yo veo que antes de tener una política, hasta si vas a sacar las retenciones programáticas respecto de las retenciones a la minería, las retenciones al campo, etcétera, vos borrás de un plumazo más de 150.000 millones de recursos del Estado, y lo que terminás haciendo es que eso lo paguemos todos nosotros con ajuste brutal, con aumento de las tarifas, con aumento del transporte, y no te fijás en absolutamente nada de todo eso para avanzar, y sabés que eso impacta directamente sobre los que menos tienen, y querés explicarle a la sociedad que vivíamos en una mentira, cuando no es así de ninguna manera. A las claras me doy cuenta que no es la prioridad, y tampoco lo va a hacer a la hora de la protesta. Era una mentira confortable, dice un amigo, ¿no? Sí, más teniendo en cuenta que tenemos están anunciando un 7% de inflación, y te dicen lo peor está por venir. No, y yo te lo preguntaba porque, bueno, hay de estas últimas horas hasta un radiograma de la jefatura policial, las departamentales, ¿no? Para estar las comisarías en estado de alerta y demás, previendo conflictividad social. O sea, el panorama es... No lo había visto eso, pero creo que eso es permanente, todo el tiempo, digamos. Yo lo veo en 3 de febrero, cada vez que los movimientos sociales quieren hacerle algún reclamo de comida últimamente, de útiles escolares, de guardapolvos, de la posibilidad de discutir que algún porcentaje pequeño, como pasó, que se presentó un proyecto de ley a nivel provincial, a nivel local, que algún porcentaje de las obras que el municipio hace se puedan hacer con las cooperativas, que son cooperativas de obra. Cada vez que va a haber una más, se vaya un radio de una manzana antes de la pareciera que, no sé, estuviera viniendo Osama Bin Laden, como se dijo en la última sesión de nuestra compañera diputada Susana González respecto de lo que pasa en Ensenada. Nos reíamos tanto con eso porque estuvo tan muy creativa, digamos. Estamos en una etapa, bueno,
vos lo dijiste, de situación crítica. Hace 10 días, María Eugenia Vidal, Patricia Bullrich y Cristian Maitondo ya anunciaron un operativo para fin de año, en septiembre. No lo estamos hablando de fase de 10 días. Lanzando un operativo tanto de trabajo de las fuerzas nacionales con la bonaerense. O sea, ellos ya prevén el conflicto social de diciembre en octubre. No lo estamos yendo muy lejos. Y la verdad, pierde todo tipo de credibilidad teniendo en cuenta que el año pasado ellos promovían un presupuesto que decía que iba a ser 18%, hoy en día estamos cerca del 40% de inflación. Sí, el 10 en principio, ¿no? Creo que el primer momento era de debacle. El techo de las paritarias era el 15 porque supuestamente alcanzaba y sobraba, ¿no? ¿Te acordás? El 10 en realidad, el primer traspié de Duhovne y de Caputo es el corrimiento de la meta antes de... Sí, apenas arrancar. Exactamente, del 10 al 15, y vamos a superar el 40. Y el año pasado nos hablaban, en el 2017 nos hablaban de no más del 15 y terminó arriba del 25. El techo de la paritaria era 15, ¿no? Sí, fue... Se establecía. El techo era 15, de los cuales presionaban para también negociar algunos muy a la baja. Muy a la baja. Y terminamos hoy en día, hoy Moyano está pidiendo una apertura de paritaria para llegar al 40% por la pérdida del poder adquisitivo. Sí, es tremendo, y creo que el caso testigo, no por ponerme monotemático, pero creo que el caso testigo de los docentes de la provincia de Buenos Aires con esta paritaria irresuelta que lleva más de un mes sin reunión, por lo que explicaban hoy, y que... Ahora hay cinismo también, ¿no? La gobernadora dijo ayer que la responsabilidad es de los gremios que no haya acuerdo. Claro. Pero Vidal me parece que en este tema sabe que perdió absolutamente toda credibilidad. Yo te hubiera dicho hace un par de años que más allá del enorme esfuerzo que los gremios hacían y todo, la comunidad docente había puesto un voto de confianza en María Eugenia Vidal, sobre todo me parece a mí, y hablo de los docentes de la provincia de Buenos Aires, y hoy creo que han tomado conciencia. Hoy saben que Vidal es Macri, digamos. Exactamente, sí. Y yo siempre lo cuento. A mí me sorprendió porque para mí también era nuevo en lo personal la cuestión de la legislatura. La primera asamblea legislativa para Vidal venía a explicar el quiebre de la provincia de Buenos Aires, el desastre de Daniel Scioli y el desastre del Frente para la Victoria y de lo que nos habíamos robado. Y los docentes eran su principal vanguardia. Su principal vanguardia. En la segunda asamblea legislativa, los docentes eran todavía unos pulcros, que lo son, no quiero decirlo, pero los ponía en un lugar, y los gremialistas ya eran unos vagos, corruptos, que no trabajaban y que le querían hacer creer a los docentes que las cosas estaban mal cuando las cosas estaban bien, pero por suerte los docentes creían que las cosas estaban bien. El año pasado ya los docentes eran unos vagos, que se pedían licencia, que con la licencia se iban de viaje a no sé dónde. Yo pienso, esta que viene ahora, en este marzo del 2019, su última asamblea legislativa como gobernadora, ¿qué va a decir? ¿Que los estudiantes, que los alumnos son los vagos? Ya no tiene con quién pelearse en ese sentido. Vidal me parece que claramente se quedó agotando su crédito. Y se quedó sin argumentos, sí, en este tema y en muchos temas más se quedó sin argumentos, y ya el disfraz de Heidi como quedó instalado en la sociedad. No lo digo desde un lugar peyorativo, sino desde un lugar así más de esa cosa apesadumbrada que señala a Baradel como el ícono de todos sus problemas. No se lo cree nadie. No se lo cree nadie, porque aparte te quedó claro que Vidal es la socia política número 1 de Mauricio Macri. Se tiene que hacer cargo de lo que está pasando en el país, no solamente en la provincia de Buenos Aires. Juan, bajándote de la realidad de tu distrito, 3 de febrero, sabemos que sos un dirigente comprometido, con ganas, con empuje. ¿Cómo ves la construcción de un espacio fuerte de cara al año que viene para disputar el poder?
más teniendo en cuenta la necesidad de recuperar el distrito del campo nacional y popular. Con mucha esperanza, porque esa es la palabra justa, porque nosotros veníamos de un gobierno muy largo, de un compañero que desarrolló un liderazgo muy fuerte, un compañero del movimiento obrero, histórico del peronismo, como lo es Hugo Curto, que fue intendente muchos años, que pudo producir las grandes transformaciones de 3 de febrero, desde 5 túneles para el aliviamiento del tránsito, con lo que esas obras de esa envergadura conllevan, hasta ser parte protagonista de la construcción de una universidad nacional, como lo es la UNTREF, pasando por polideportivos, hospitales locales, oftalmológico, odontológico, asfalto, cloaca, agua potable, un montón de cuestiones vinculadas con grandes transformaciones, que son las que en definitiva el peronismo ha siempre sabido impulsar. Y eso conlleva una crisis importante, la derrota con Valenzuela, que también es Vidal y también es Macri, o que también es Macri y también es Vidal y se tiene que hacer cargo de eso, implicó un cimbronazo fuerte en la estructura del peronismo, en la estructura del campo nacional y popular. Con lo cual el proceso de reacomodamiento de la fuerza ha conllevado el esfuerzo de muchísimos compañeros y compañeras. El campo nacional y popular en 3 de febrero es muy fuerte, somos muchísimos militantes, muchísimos dirigentes, con un bloque político que se ha mantenido permanentemente unido, de 8 concejales que dan la pelea permanentemente, con 4 consejeros escolares que vienen trabajando fuertemente, que en su momento fueron el Frente para la Victoria PJ y que hoy son el Frente para la Victoria PJ Unidad Ciudadana en ambos bloques, y Cristina en 3 de febrero sacó 74.000 votos en el 2017. Hicimos una elección muy buena, una elección excelente, seccionalmente hicimos una elección muy buena. 3 de febrero es un distrito que tiene un poquito más de 400.000 habitantes, es un distrito grande, es un distrito que es primer cordón, que en alguna parte limita del otro lado de la General Paz con Devoto, que es, digamos, una zona de la ciudad de Buenos Aires importante, digamos, que tiene infraestructura, que está muy bien, y donde, bueno, siempre hay como una mirada y una cercanía respecto de eso. Y nosotros tenemos mucha expectativa de que el campo nacional y popular en 3 de febrero puede recuperar el gobierno local. Creemos claramente que Diego Valenzuela no ha tenido la capacidad de interpretar qué es lo que el distrito necesitaba. Claramente preso de la misma lógica que Mauricio Macri en términos de las promesas, no ha pasado lo que se planteó, y me parece que... O sea, lo nuevo se agotó rápido, digamos. Exactamente, sí. Y sobre todo la posibilidad de construir una estructura de gobierno que le permitiera tomar decisiones más profundas que gastarse millones de pesos en el arreglo de una plaza o embellecer, digamos, algunas otras cosas demasiado superficiales. Claramente el distrito está pasando un momento muy difícil en todo sentido. Como lo dije acá, el tema de la educación va en el mismo sentido que en toda la provincia de Buenos Aires, y así con casi todos los ítems del gobierno local. Y sobre todo me parece que falta un compromiso profundo respecto de lo que se puede querer para 3 de febrero y un conocimiento profundo de muchos de los funcionarios de lo que se puede necesitar para 3 de febrero. Así que nosotros tenemos la expectativa de que podemos volver a pensar en construir ese espacio grande, que claramente tiene la premisa de que en el 2019 sea el último año de gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, y que también a nivel local se vuelva a construir esa mayoría política y que se traduzca en los votos para aportar a la reconstrucción del proyecto nacional, y por sobre todas las cosas para empezar a pensar el 3 de febrero que durante mucho tiempo se construyó y que necesita ese empuje para
para mejorar, porque la verdad que, como pasa en muchos distritos de la provincia de Buenos Aires, la calidad de vida de nuestros habitantes ha caído muchísimo. Juan, primero agradecerte por venir al espacio a Realpolitik. Y como para ir cerrando, nosotros a todos los invitados le hacemos un ping-pong con distintos nombres de la política principalmente. Bueno, tenés que dar una breve descripción. Esta no me la habían dicho. Es la sorpresa. Si vos vieras los nombres que están acá. El Cote es bueno, pero no tanto, ¿eh? Ojo, no te dijo esa, Se la guardó, mi compañero y amigo. Tu compañero de Cote bloque. Rossi. Ahí le mando un saludo, y aparte acá el amigo chascomunense y hincha del Lobo. Sí. Hincha del Lobo. Fue piadoso con los hinchas de Boca el otro día. Conmigo no, el primer mensaje cargándome al día siguiente, el primer mensaje. Conmigo fue un caballero, un compañero caballero. Pero aparte muy elegante, viste, una sola palabrita. ¿Estás? Ya con eso ya alcanzamos. ¿Estás? Bueno, igualmente el jueves vamos a darle otra alegría al pueblo boquense, que no deja de ser pueblo, más allá de quien lo gobierne, digamos, no deja de ser nacional y popular Boca. De eso no me van a torcer el brazo los que me hablan del presidente de Boca. Exactamente. Cuando vamos a la plaza tenemos una bandera de la oposición que lo enfrenta. Y aparte hemos sido oposición en Boca también, así que uno orgulloso lo puede decir, que ha intentado aportar lo que ha podido para que haya otra alternativa en Boca. ¿Arrancamos con el ping-pong? Sí, claro. Diego Valenzuela. Diego Valenzuela, el intendente de 3 de febrero. Si te digo José Tavis. Un amigo, un compañero. ¿Yo puedo también? Sí. Hugo Curto. Un referente político, un padre de la política. María Eugenia Vidal. Una persona que no estuvo a la altura de las circunstancias en las que la historia la puso. Y para terminar, Cristina Fernández de Kirchner. Junto con Néstor Kirchner, permítanme deformarles un poco. Ya se le iba a agregar. Junto con Néstor Kirchner, la posibilidad de que mi generación pudiera vivir lo que tanto anhelábamos alguna vez cuando empezábamos a militar en la Juventud Peronista y leíamos La Comunidad Organizada, La Hora de los Pueblos, Conducción Política, Doctrina Peronista, y tratábamos de interpretar en esos libros, en las películas de Pino Solana, porque hay que reconocerlo, de Leonardo Fabio, lo que habían sido esos maravillosos años del 45 en Juan Perón y en Eva Perón, y que gracias a Néstor Kirchner y a esa enorme dirigente única, conductora estratégica del movimiento nacional en este momento, en este presente, pero junto con Néstor, los que nos permitieron a nosotros vivir verdaderamente la construcción de una patria para todos y para todas. Juan, te agradecemos por haberte tomado el tiempo de venir hasta acá, hasta los estudios de Realpolitik, a visitar Jaurechanos. Julio, también te agradecemos. Ha pasado un nuevo programa con gran orgullo. No sé si quieres decir algo más, Juan. Agradecerles a ustedes, siempre es un gusto poder estar acá y sobre todo poder encontrar un ámbito donde la otra mirada de lo que está pasando, en este caso en la provincia de Buenos Aires, pero en el país y digamos en nuestros distritos, pueda ser escuchada. La verdad que la pluralidad de voces en estos tiempos está vapuleada, está golpeada, está pisoteada, y espacios como estos son los que de alguna manera ponen de manifiesto que todavía se puede construir la pluralidad de voces. Así que